Calvin, ¿quién es este negro al que por alguna razón quiere atender? No puede ser que un negro se quede en la mansión. Su padre se está retorciendo en su tumba ahora. Sean bienvenidos y bienvenidas, queridos amigos y amigas, a este nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema bastante intrigante y relevante, el cual es el síndrome de Stephen Kennedy. Vamos a estar hablando de este síndrome específicamente aplicado a la industria de la tecnología, ya que este síndrome he podido observar que existe en cualquier industria que se les ocurra. Solo recordarles que si son nuevos pueden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse ninguna actualización de los temas que hablamos en este canal sobre la industria tecnológica. Muy bien, vamos a empezar. Muchos de nosotros ya debemos de conocer una famosa película llamada Django Desencadenado de Quentin Tarantino. En esta película se nos presenta a un personaje muy peculiar. Este personaje es llamado Stephen Kennedy. Este personaje no es más que un esclavo negro que tiene el cargo de mayordomo en una plantación algodonera allá por los años 1800. Este esclavo, como todos los demás, también tiene un amo blanco, el cual los explota a todos, pero entre todos los esclavos ha designado a Stephen como el verdugo o el esclavo de confianza que va a estar como administrando al resto. Pero resulta que este personaje Stephen no solo sirve a su amo como tal, sino que también se identifica con él, también se identifica como que si fuera parte de la familia de su amo, olvidándose por completo de que solo es un esclavo. Resulta que inclusive defiende los privilegios de su amo como si fueran de él, a tal punto, como les mencioné, que se le olvida por completo que él es negro, que es un esclavo, que es la propiedad de su amo blanco. Gildy es mi negra y la hospitalidad sureña exige que se la proporcione al doctor. Pero señor Candy, Monsieur huyó. ¿De qué sirve tener a una negra que habla alemán si no la puede sacar cuando hay un invitado que es alemán? Pero ¿cómo se relaciona todo esto del síndrome de Stephen Kennedy en la industria de la tecnología o en otras industrias? Bueno, en la sociedad actual cada vez existe una tendencia mayor a ver a cierto grupo de individuos o cierto grupo de personas que trabajan en la industria de la tecnología a cambio de un sueldo, como es normal, pero que se sienten en una posición totalmente privilegiada sobre el resto solo por el hecho de poder identificarse como empleados de X o Y empresa, tal como lo hace Stephen Kennedy, que él se siente totalmente privilegiado por poder identificarse como parte de la familia de su amo, lo cual no es cierto. Entonces a estos personajes a menudo se les llama como los Stephen Kennedys modernos. Estos personajes pueden creer que pertenecen a una élite totalmente privilegiada, renegando de sus raíces como obreros y apoyando políticas o comportamientos que benefician a las grandes corporaciones. Antes de continuar, quiero compartirles con ustedes una experiencia personal que me hizo reflexionar sobre este síndrome en la industria de la tecnología específicamente. Bueno, resulta que no en uno, sino en todos los trabajos que yo he tenido como programador han existido en abundancia estas personas llamadas Stephen Kennedys modernas, que defienden los privilegios que tienen ciertas personas que cometen actos poco éticos como la explotación, y ellos defienden con total normalidad estos actos a pesar de que no les beneficia, y eso lo he visto en todos los trabajos que he tenido. Voy a empezar mencionando a una persona que tenía el cargo de Scrum Master. Esta persona en su momento fue invitada a nuestro equipo solo para ver cómo trabajamos prácticamente. Resulta que yo para esas épocas acababa de cumplir un año de trabajo y yo iba a cobrar mis vacaciones anuales, que equivalen a 14 días. Resulta que cuando yo mencioné que estaba contento porque iba a cobrar al fin
mis vacaciones después de un año, a esta persona le desagradó por completo. A esta persona no le afectaba en nada que yo me fuera de vacaciones, ya que yo ni siquiera era de su equipo. No le afectaba en nada mi ausencia, totalmente justificada, totalmente legal. Entonces puso una cara de total desagrado y yo por un momento creí que esta persona en su mente estaba pensando cosas como: ¿y este sujeto por qué se va de vacaciones? Si debería de estar agradecido con nuestro dueño por habernos dado trabajo, inclusive debería de trabajar a cambio de nada, sin ni siquiera a cambio de un sueldo ni nada. Entonces actuó de una forma totalmente como si fuera un Stephen Candy, como que si estuviéramos viendo una película, defendiendo la empresa en la cual trabajábamos, como que si fuera de ella misma, como si le afectara en sí que yo me fuera un par de días totalmente ilegal. Y resulta que un dato que yo no mencioné, que ya sabrán las personas que han visto esta película, es que Stephen Candy, entre todos los esclavos, él era el verdugo, él era el que castigaba a los otros esclavos si se portaban mal. Es decir, él no solo se identificaba como si no fuera de piel de afrodescendiente, de piel negra, sino que él también sentía odio por los demás esclavos. No toleraba ver a otros esclavos digamos comiendo un poco de más, descansando. De hecho, en la película se logra ver una escena en la que el personaje principal, Django, que él no es un esclavo sino que es un hombre libre, llega a la algodonera. Entonces Stephen lo ve llegar y con total desagrado pregunta que por qué un negro tiene un caballo, porque los negros no deberían de tener caballos según él, porque esos son para las personas blancas. Entonces el propietario o el amo de Stephen le cuestiona: oye Stephen, ¿y tú quieres un caballo? Y le dice Stephen: ¿y yo para qué quiero un caballo? Lo que yo quiero es que él no lo tenga. Entonces él se siente conforme siempre y cuando sus compañeros esclavos no puedan ni siquiera respirar a gusto. Entonces yo sinceramente con esta experiencia que les estoy contando, así sentía esa persona, que esa persona como que sentía desagrado u odio por otros compañeros que laboraban ahí por el hecho de ser empleados, pero esta persona no se identificaba a sí misma como empleada, sino como la mano derecha del propietario. Se identificaba inclusive como propietaria, a pesar de que también estaba siendo explotada. De hecho, trabajábamos en promedio 10 horas diarias a cambio de un sueldo de 8 horas diarias, y muchas veces hicimos jornadas de hasta 14 horas. Y esta persona era la típica que decía: pónganse la camisa, hay que dar el 101%, y no le beneficiaba en absolutamente nada eso. Ahora les voy a hablar de otras dos personas, pero de una forma más rápida. Resulta que una de estas personas siempre estaba desperdiciando su tiempo viendo redes sociales, se ocultaba para estar viendo su celular, inclusive tenía el valor de estar jugando juegos en los que había que poner el celular así en modo horizontal y utilizar las dos manos, donde era evidente que estaba jugando. Entonces, pero en realidad el trabajo en esta oportunidad era hasta cierto punto holgado, no había mucho trabajo. Si vos terminabas tus actividades, simple y sencillamente podías empezar a estudiar o a ver tu celular y nadie te iba a decir nada. En ese sentido, este trabajo estaba relativamente bien, pero resulta que si esta persona veía a otra persona viendo cursos en Udemy, en YouTube, si lo veía creciendo profesionalmente, entonces le desagradaba, no le gustaba ver este tipo de actividades. Entonces llegaba, se paraba y te decía, sin ser tu jefe, que te pusieras a trabajar. Entonces, porque no le gustaba ver a otra persona aprendiendo, quería que todos fueran igual de mediocres que él o ella. Entonces yo sinceramente veo este comportamiento como una variación a un Stephen Candy, ya que en sí esta persona se veía con el derecho a no hacer nada mientras los demás trabajaban, y si veía a una persona descansar
o utilizar el tiempo viendo un tutorial o un curso, se ponía a la defensiva y no le gustaba ver estas actividades, se paraba y le decía que quitar el curso, que eso no estaba permitido, a pesar de que no tenía ningún cargo de jefatura ni nada de eso. Bueno, como último caso yo les quería mencionar uno al que yo he denominado el caso del perdedor. Resulta que tuve un compañero o compañera de trabajo que era totalmente ineficiente, totalmente mediocre, pero resulta que esta persona llegaba al trabajo en bus, venía de una familia hasta cierto punto de escasos recursos, no se vestía de la mejor manera y no hay ningún problema con ello, pero el caso es que esta persona era todo lo contrario o actuaba de la forma menos ética posible estando en su situación, porque resulta que él discriminaba bastante a las personas que no se vestían con marcas, discriminaba bastante a las personas que llegaban en bus cuando él o ella también llegaba en bus. Resulta que en ciertas ocasiones llegó a utilizar contra juniors que llegaban a la empresa, llegó a utilizar frases como muertos de hambre, perros de la calle, y los trataba de la peor manera. Te van a atrapar, negro. Puedes huir, negro, pero ellos te van a encontrar. No solo te van a matar, negro. Esto es Candyland, negro. Y esta persona inclusive estaba en la misma posición de ellos, personas que recién van obteniendo su primer trabajo, que ahorita por su situación y porque vienen directamente de la universidad no tienen mucha ropa formal o ropa que puedan lucir, y no tienen nada de malo, ¿verdad? Pero esta persona lo veía de una forma totalmente inaceptable, no soportaba ver a personas como quien dice mal vestidas, por llamarlo de alguna manera, no soportaba ver que alguien cargara su propia comida. Él o ella se sentía en una posición totalmente privilegiada y se le olvidaba que él andaba vestido igual que los demás, se le olvidaba que él también era un empleado, se le olvidaba que entre todas las personas que ya tenían ahí por al menos un año de trabajo, él era la persona menos capacitada de todas. Y inclusive para lucir, me acuerdo que compraba ciertos artículos como que un poquito más caros, como cafés caros, ponía adornos caros de ciertos comercios y los ponía arriba de su cubículo, y resulta que nunca los usaba para no gastarlos. De hecho, en un año y medio que estuve ahí, nunca pude ver que bebiera del café caro que él o ella tenía ahí. Entonces es otra forma de síndrome de Stephen Candy que he encontrado en una de estas oportunidades de trabajo. Estas 3 personas de las que les he hablado solo son 3 entre muchas que he conocido con este síndrome. Son las personas peor ubicadas que he conocido en mi vida y que se ponían a sí mismas en un estatus de privilegiados y defendían totalmente la explotación a toda costa sin que a ellos les dieran beneficios extras de alguna forma. Y repito, estas personas no se veían de lujo, no se vestían de lujo, no llegaban en carro ni en nada, pero aún así se identificaban con los dueños de los negocios sin darse cuenta que estos lo veían como simples empleados nada más. Una característica clave del síndrome de Stephen Candy es la enajenación ideológica, donde las personas se ven a sí mismas como ajenas a su propia realidad. Esto los lleva a defender políticas o comportamientos, acciones que van en contra de sus propios intereses, como el apoyo a políticas y empresas que priorizan sus ganancias sobre los derechos de los trabajadores. Quiero hablar un poco de la enajenación ideológica, y este es un fenómeno en la cual se genera cierta confusión en las personas y hace que apoyen las acciones o comportamientos, políticas que contradicen su propio bienestar. Por ejemplo, cuando una persona está de acuerdo con la explotación, cuando eso contradice totalmente su propio bienestar, porque
él es la persona a la cual van a explotar. Ahora, les quería preguntar si alguna vez se han sentido parte de esta enajenación ideológica o de esta confusión en la industria de la tecnología. Si gusta, pueden dejarme sus aportes en los comentarios. Bueno, en resumen, quería decirles que para mí el síndrome de Stephen Candy en la industria de la tecnología y en cualquier otra industria en general es una realidad totalmente preocupante. La enajenación ideológica y la defensa de los privilegios de las élites pueden tener un impacto totalmente negativo en la sociedad en su conjunto, ya que estas personas están normalizando la explotación. Yo no soy la típica persona que odia a las élites como tal. De hecho, yo no las odio, no las repudio. No me cae mal la gente que tiene dinero solo porque tiene dinero. No me caen mal. De hecho, yo estoy tratando de avanzar un poco en temas de sueldo, en temas de oportunidades y ese tipo de cosas. No estoy reprochándole a la gente que tiene dinero, sino que hay algunas de ellas que sí tienen actos antiéticos e inculcan a algunos empleados que entren en este estado, el estado o el síndrome de Stephen Candy, en donde van a empezar a repudiar a los suyos, a sus propios colegas empleados. Entonces, este es un síndrome totalmente real y preocupante hoy en día en la actualidad. Y quiero invitarte en este video a reflexionar sobre tu propia posición en la industria de la tecnología. ¿Te identificas con alguno de los comportamientos que hemos discutido en este video? ¿Y qué podemos hacer para fomentar una industria más equitativa y justa? Bueno, gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado, no olvides que puedes darle like, suscribirte y compartir el video con las personas que creas que pueden interesarle este tipo de contenido. Déjame por favor tus comentarios sobre este tema. Estaría muy emocionado de conocer la opinión de cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video.